Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ezequiel capítulo 47, verso 3 al 5. Estamos trasegando por un propósito, un entrenamiento, una palabra fresca, un sentido espiritual. Estamos siendo llamados a una dimensión de gloria en estos días como iglesia del Señor. Hemos estado hablando sobre el ADN eterno. Escuche, amados, esto no es, vuelvo y lo recalco, un tema más, una enseñanza, una palabra para guardar. Escuche, esta es una activación, esta es una llave, esta es una dimensión donde estamos siendo llamados a entrar en niveles de visión, escuche, de visión, de ver, en niveles de avance, en niveles de ver lo que todavía no hemos visto. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Jeremías? ¿Qué ve Jeremías? Y dijo: una vara de almendro. Y el Señor le dice: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. La visión dentro del Espíritu es poderosa. La visión dentro del Espíritu es gloriosa. Pero la visión dentro del Espíritu está conectada con una medida. Escuche, visión y medida. Ahora, la medida es la que a nosotros nos promociona en el Espíritu. Visión y medida. Repito, visión y medida. No solo es tener la visión, sino, escuche, accesar a la medida. Aquí estamos hablando de un tema del Espíritu. Todo lo que está escrito en la palabra, escuche, está escrito dentro de una dimensión espiritual. Por eso cuando hablaba del valle de los huesos secos, yo estaba hablando de una dimensión espiritual, no de algo físico, sino de algo espiritual. Cuando a Pedro se le envía el lienzo, cuando estaba en la azotea, dice que vino una gran necesidad de comida en Pedro, un gran hambre. Entonces se bajó, vio una visión de un lienzo que era sostenido por las 4 puntas, este lienzo, y habían animales cuadrúpedos, reptiles. Y una voz le dijo: Pedro, toma, mata y come. Esto por 3 veces pasó. Y Pedro dijo: Señor, ninguna cosa inmunda yo he comido. Como judío les era prohibido comer estas cosas. Entonces la voz le dijo: Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Mire que aquí las dimensiones del Espíritu traen reforma espiritual. Repito, las dimensiones del Espíritu traen reforma espiritual. Hasta ese momento Pedro tenía un concepto que el Señor necesitaba quebrar, necesitaba romper. Así hay un pueblo, así hay un ministerio que necesita rompimiento para que entre en una atmósfera de visión, de entendimiento, de revelación, conforme el diseño que el Señor ha traído para esta hora. Y entonces ya sabemos lo que pasó con Pedro, cómo Dios reformó su entendimiento, cómo Pedro, Dios le hace ir a la casa del centurión, donde había un pueblo allí reunido, y donde él pasa la barrera de su posición, escuche, de su posición religiosa. Dios me muestra que va a hacer que muchos pasen la barrera de su posición religiosa. Cuando hablo de posición religiosa, de parámetros preconcebidos en la mente que el Señor necesita reformar para que entendamos cómo está funcionando el reino en nuestros días. Esto es tremendo lo que acabo de decir, esto es tremendo lo que acabo de soltar. Desde que comencé a hablar del ADN eterno, el Espíritu ha estado trayendo mensajes, ha estado trayendo visión,
ha estado trayendo revelación, ha estado trayendo discernimiento, ha estado trayendo empoderamiento, avivamiento. Yo decía que hay un diseño espiritual, por así llamarlo, que es un cementerio donde muchos están, donde está secuestrado el ADN espiritual, la esencia. Amados, nosotros no somos solo una iglesia que se reúne cada día que se reúne la iglesia en un lugar. No somos solo un pueblo que canta alabanzas al Señor, no somos solo un pueblo que regularmente estamos escuchando un mensaje. Somos un pueblo que camina en una dimensión, escuche, de conquista, en una dimensión de rompimiento, y en estos tiempos, se lo digo como profeta, en una dimensión de aceleramiento. Somos un pueblo que podemos extraer del reino del Espíritu y materializar aquí en la tierra los milagros, las señales, los prodigios, aún la provisión financiera. El Señor quiere operar en niveles que no hemos visto, en niveles que no hemos entendido, en niveles que todavía nosotros no hemos tenido acceso. ¿Para qué? Para manifestar su gracia, para manifestar su amor, para manifestar su provisión, para manifestar su respaldo, para manifestar a la iglesia su posición, la posición que tiene. Y cuando hablo de visión en el Espíritu, debemos entender lo que es la visión, y en el Espíritu debemos entender lo que es la medida. Lo que yo estoy trayendo, por la gracia de Dios, es un mover de entrenamiento para una iglesia que desea, que anhela, que tiene hambre y sed de Dios, que quiere traspasar los límites, que ya no quiere vivir en esa vida limitada, sino que quiere trascender a lo ilimitado, a lo que tiene que ver con el reino en todas las áreas de su vida. Amados, porque mientras yo estoy impartiendo esto, el mismo Espíritu está ensanchando mi espíritu y me está llevando a niveles de revelación profunda, me está haciendo ver propósitos, me está mostrando aún la cosecha en este mismo momento. Escuche, porque hay cosecha, porque la medida se está extendiendo. Dios quiere operar de una manera mayor que la que cualquiera de los que oyen hemos operado. Ya Dios dijo, se acabó una estación, vengo introduciendo una estación mayor, una reforma mayor. Dice la palabra que llevando el cordel en su mano midió 1000 codos. Habla de aquel varón, habla de ese ser espiritual, de ese ángel. Midió 1000 codos, dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Las aguas hablan de presencia, las aguas hablan de fluir, las aguas hablan de restitución, las aguas en este caso hablan de avivamiento, hablan de avance, hablan del espíritu profético, hablan de la vida del espíritu. Estas aguas, cuando la medida se extendió, hubo una medida que llegaba, dice la palabra, aleluya, que esta medida llegaba hasta los codos, los primeros 1000 codos, que esta medida llegó hasta un punto. Escuche, cuando midió los 1000 codos, dice la palabra que entonces las aguas llegaron hasta los tobillos. La medida de los tobillos es una medida que algunos necesitan alcanzar. Es una medida donde empezamos a afirmar nuestro caminar en el Espíritu, a entender cómo funcionan las obras del Espíritu. Es cuando empezamos a caminar en lo sobrenatural, es cuando empezamos a ver y a entender lo concerniente al Espíritu. Oh Padre, yo oro en esta hora y yo te clamo en esta hora y yo te pido en esta hora que siga fluyendo rema, siga fluyendo propósito, siga fluyendo despertar. Padre, sácanos de todo lugar fuera del orden del Espíritu. Hay mucha gente que está en las orillas, hay mucha gente que necesita trascender en el Espíritu, hay mucha gente que necesita empezar a cumplir con su medida. Para algunos son estos primeros 1000 codos, para algunos es el comienzo de una vida experiencial en el Espíritu. Le estoy hablando, mujer de Dios, si usted siente que algo por dentro se sacude, le estoy hablando, varón de Dios, le estoy hablando, ministro. Yo creo que la iglesia es una, y yo creo que toda la iglesia de Jesucristo, y aún más nosotros los ministros, hemos sido llamados a movernos en el reino del Espíritu.
algunos de una manera, otros de otra, conforme la multiforme gracia de Dios, pero Dios nos llamó, nos estableció como seres que manifestamos un reino. Si las señales no se están viendo, si los prodigios no se están viendo, si no hay un don operacional en el ministerio, algo no está bien. Estamos fuera de esas aguas. Necesitamos entender que se nos ha extendido una medida. Y estoy hablando de aquellos que no tienen experiencia con lo sobrenatural, que llegó el tiempo de empezar a ver lo sobrenatural, que son las visiones, los sueños, las revelaciones, las manifestaciones de Dios. Dice la palabra que luego midió otros 1000 codos y estos 1000 codos llegaron hasta las rodillas. Escucha, aquí es cuando se comienza a caminar en una vida profunda de intimidad, en una vida profunda de conocimiento, en una vida profunda de entendimiento del Espíritu, donde se empieza a establecer un caminar en el Espíritu, escucha, un vivir en el Espíritu, un andar en el Espíritu, donde ya no razonamos, sino que la fe es la que nos mueve, donde caminamos en esferas, escuche, del Espíritu, donde manifestamos a Dios. Padre, bendice tu pueblo. Padre, revela lo que estoy hablando a tu pueblo. Padre, pon hambre y sed en tu pueblo de ti, Señor. Padre, saca todo el que está en las orillas y empieza a llevarlo a esos 1000 codos. Señor, profundízanos en ti, llévanos a ese deseo de ir más allá, Padre. La conformidad, Señor, el estar conforme a este mundo se ha quitado y empiece una inconformidad santa, un deseo, Padre, por operar en ti, por movernos en ti, por conocerte a ti, para la gloria tuya. Y sigue hablando esta palabra que el ángel mide otros codos, 1000 codos, y ya las aguas llegaban hasta los lomos. Aquí es donde opera la madurez en el Espíritu. Aquí es donde el hombre empieza a moverse, escuche, en ese sentido del Espíritu, donde ya no se opera de otra manera y de otra forma, sino por la voluntad de Dios, donde Dios es el que gobierna el ministerio, donde Dios es el que opera en el ministerio, donde Dios es el que envía, donde la agenda del hombre muere, donde allá solo la agenda del Espíritu se manifiesta, hasta los lomos, una firmeza total, madurez espiritual. Aleluya, aleluya, donde opera el carácter del Espíritu. Porque hay gente que opera en dones, que opera en su llamado, que manifiesta la obra, pero que todavía es inmaduro en su espíritu, porque no se ha formado el carácter de Dios. Pero cuando el carácter del Señor viene, entonces nos posicionamos y caminamos no solamente en manifestación, sino en el poder de creación. O sea, somos hombres y mujeres que representamos por ese poder de creación lo que se ha formado en nosotros. Representamos los frutos, representamos la esencia de Dios, que es el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre, la paciencia, el gozo. El poder creativo que forma en nosotros a Dios nos representa en esta medida. Y luego dice que el ángel mide otros 1000 codos y era un río que lo único o la única forma de pasarlo era nado. Ahí es donde se habla de una total dependencia en el Espíritu, de un andar y trasegar en dimensiones del Espíritu. Oma sanda y rama shebalamarosa, rira basobrosa namarasa tai presuriza tomogoshe, rira babrasaba maika. ¿Sabe qué pasó después de que estas 4 medidas Ezequiel las pasa? Dice que todo lo que él vio cuando salió de la orilla fue transformado. Empezó a ver árboles frutales, vio las aguas salutíferas, vio como 2 ríos que representan esa doble porción del Espíritu se crearon, vio cómo habían peces de diferentes especies, que habla de naciones y pueblos que se van a conquistar en la dimensión de las aguas que no se pueden pasar sino a nado. Hay una esencia, todo esto tiene que ver con el espíritu del hombre, todo esto tiene que ver con el Espíritu de Dios,
y tiene que ver con las dimensiones a las cuales Dios nos está llamando. ¿Sabe? Dios está provocando una inconformidad en alguien ahora. Dios está provocando en alguien un arrojo, un deseo, una valentía, un quitarse esa conformidad, echarla afuera y decir, aquí me voy a levantar. Voy a buscar a Dios hasta que Dios haga en mí lo que Él quiere hacer, hasta que yo trascienda en el reino y pueda operar en los niveles del Espíritu para el cual fui llamado, por el cual fui formado. Padre, gracias, recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe toda alabanza, recibe toda adoración, recibe toda exaltación. Gracias, Padre, porque ha salido, Señor, el nivel del Espíritu a las naciones. Se está extendiendo el cordel, Señor, y muchos van a empezar a caminar hacia su estatura espiritual, hacia su nivel de llamado, hacia su nivel y su estatura, Señor, de madurez. Escuche, amado, las situaciones que vive actualmente el mundo, las situaciones que está enfrentando la iglesia, solo van a poder ser vencidas si caminamos y, escuche, llegamos a la medida que se nos llama a nosotros, donde salimos, hermano, de esa opresión almática, de vivir por sentimientos, de vivir por emociones, de vivir por situaciones naturales, de estar deseando más las cosas que son añadidura que el reino de los cielos. La Biblia dice que si habemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, y las cosas de arriba tienen que ver con todas las cosas del Espíritu, tienen que ver con los prodigios, con las señales, con los milagros, tiene que ver con el operar con ángeles, tiene que ver con la manifestación de los dones, con esa obra sobrenatural del reino, tiene que ver con un caminar en una esencia donde el fruto del Espíritu nos respalda, tiene que ver con hogares y familias sanas, tiene que ver, escuchen, con recursos, escuchen lo que le voy a soltar, sobrenaturales. El Señor en estos días, en una vigilia, dijo, voy a soltar recursos sobrenaturales, voy a levantar finanzas en estos días sobrenaturales, voy a enviar riquezas a una generación, a la generación que no está en las orillas, a la generación que decide entrar a las aguas, a la generación que decide morir para que ya no viva ella sino Cristo, a la generación del Espíritu, a la generación que trasciende. Yo siento que se están moviendo ángeles en esta hora mientras ministro. Los ángeles están moviendo, esos ángeles están gozosos porque hay ángeles inactivos a causa de un pueblo inactivo. Escuche, los ángeles no pueden operar en una iglesia inactiva. Los ángeles no pueden operar en una iglesia carnal, natural, que todo lo razona. Los ángeles no pueden operar en una iglesia que vive humanizada, en una iglesia que continuamente está cayendo en su naturaleza, que vive más de opresión, de depresión, de confusión, de tristeza, de dolor, que vive más en confusión que en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque los ángeles operan en el sentido del Espíritu. Los ángeles guardan la iglesia porque están para preservarla y la protegen, pero no pueden operar, que es otra cosa. Pero el ángel ya fue enviado para operar, escuche, para operar en niveles, para operar en diseños, para operar en programas, para operar en visiones, para operar en dimensiones a favor de ti. Te está hablando el Señor, vuelve a las madrugadas, dice el Señor, donde me buscabas, donde apasionadamente me buscabas. Vuelve, te dice el Señor, a esas madrugadas donde apasionadamente me buscabas. Vuelve a apasionarte por mi palabra, vuelve a apasionarte por el propósito que dejaste, vuelve a buscar esa identidad que antes tenía. Dice el Señor, tengo para ti cosas nuevas que entregarte, quiero hablar contigo, quiero dimensionarte, quiero mostrarte, quiero elevar tu espíritu, quiero llevarte a lugares que no has ido, quiero darte experiencias de gloria, quiero mostrarte la dimensión en la cual yo quiero que tú vives, pero te necesito. Dice el Señor en mi presencia, levanta una vez más, edifica una vez más, reforma una vez más. Dice el Señor, prepara una vez más ese altar para mí, porque es para una iglesia que esté despierta, es una iglesia que esté en alerta, es una iglesia que esté viviendo para mi gloria, que esté muriendo a sí misma. Dice, para esa iglesia
que yo tengo las medidas de este último tiempo. Dice el Señor que hay medidas de este último tiempo, que hay medidas de gloria, que hay medidas de avance, que hay medidas de conquista. Para algunos están diseñadas las naciones, pero hay que en el espíritu tomarlas. Para algunos están diseñados avances financieros como no se había imaginado, pero hay que entrar en la dimensión del espíritu para conquistarlos. Para algunos está diseñado una promoción que el cielo quiere levantar. Aún en el ámbito empresarial vienen cosas tremendas, vienen cambios, legalidades, me dice el Señor, que el enemigo tenía, van a ser rotas, situaciones que parece que nunca iban a terminar, se van a acabar, situaciones adversas, y vendrá un tiempo acelerado de recuperación, vendrá un tiempo acelerado de restitución. Escucha, amado, yo estoy hablando por el Espíritu, por eso es tan importante entender la voz del tiempo, conectarnos con la voz del tiempo y cubrirnos bajo el manto que el Señor envía y empezar a operar en los niveles de obediencia. Escuche lo que te acabo de decir, niveles de obediencia, porque esta palabra no solo está trayendo un despertar, una conmoción, un desacomodar para Dios reacomodar tu vida. Esta palabra está creando también una demanda. No es para gente floja, no es para gente que quiera seguir en su religiosidad, no es para gente que quiera seguir en su mecanismo, es para gente que se quiera levantar en la obra del Espíritu, pero que sabe que tiene un precio que pagar, aún muriendo a su propio yo. Es para gente que dice, no, yo necesito despertar, yo necesito por mí, por mi generación, por el Señor, por las almas, por el propósito de Dios despertar. Oh malaba shamara barajaraba sai alabara shamalarara handa la barabara sarana narandira ramansora la rararan sherarana nanandua rirarara surarara manto prara sura prosarara she arararisa rirahanda la basai ererejira rasuri sama baba shama mamajando. El poder de Dios está entrando, el poder de Dios se está manifestando, el poder de Dios te está tocando, pero que no sea una experiencia solo, sino un comienzo. Escuche, para que tú te mantengas fluyendo, para que tú te mantengas recibiendo, para que tú te mantengas en tu nivel de oración y tu nivel y tu estatura espiritual se desarrolle, para que tú te mantengas en una continua llenura del Espíritu. Por eso Dios te está entregando este diseño, esta palabra. Somos embajadores de un reino que no es natural. Caminamos en niveles celestiales, estamos sentados en lugares de gobierno, dice la palabra, bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. Somos los que tenemos la voz de Dios para esta generación. Somos los que tenemos y podemos manifestarnos en el poder de resurrección para que los que están muertos resuciten a la vida eterna, para los que no están entendiendo el propósito lo entiendan. Dios quiere mujer, Dios quiere varón, Dios quiere iglesia, que donde tú entres, donde tú salgas, la manifestación de Dios imparta un antes y un después. Yo le he pedido al Señor esa dimensión. Y dije, Señor, por donde yo entre o donde yo salga, las cosas no pueden seguir igual, porque donde tú entras cambia la atmósfera. Por eso hay ministros que tienen que entender la agenda de Dios e invitar al hombre de Dios que el Señor ha dimensionado para mover esas aguas de restitución. Y muchos ministros no están entendiendo eso, que necesitan que alguien llegue en el poder del Espíritu, bajo la dimensión del Espíritu, en la voz del Espíritu, y traiga, escuche, esa reactivación en el pueblo, y venga un tiempo de refrigerio, de avivamiento, y vengan recursos celestiales, porque hay gente, por la gracia de Dios, que se mueve en niveles altos. Habemos ministros que nos movemos con ángeles de provisión, con ángeles de milagros, con ángeles de señales, y cuando el hombre de Dios es invitado, llega y ministra, y la gente recibe la palabra, la gente se impregna y empieza a recibir de lo que el Espíritu de Dios trae a través del ministro, y entonces entran a una nueva dimensión, a una nueva visión, a un enfoque, y la gente que no oraba empieza a orar, y la gente que no se santificaba empieza a amar el santificarse, y la gente que no estaba en ese deseo de servir empieza a buscar el propósito para su vida. ¿Esto cómo lo hace el Señor? A través de propósitos que Él envía, con gente que Él envía, con diseños que Él traza en un tiempo preciso. Por eso tampoco podemos invitar a cualquier persona, nosotros los ministros, ni conectarnos con cualquier fuente. Necesitamos comprender en el Espíritu lo que es el diseño espiritual del cielo. Amados, bendiciones, que el Dios Altísimo siga avivando su obra.
porque hay un ADN que se tiene que levantar, hay un diseño que se tiene que mover. Esta tierra tiene que saber, escucha, la tierra tiene que saber quiénes somos nosotros. Iglesia, si tu familia no sabe quién eres tú, levántate, porque el Espíritu va a revelar quién eres tú en Dios. Si tu barrio, si tu casa, si los que te rodean no saben quién eres tú, van a saber. Si donde tú llegas no se manifiesta lo que se tiene que manifestar, es tiempo de trascender, de ir al lugar, escuche, de despojo y entregarnos a nosotros mismos y empezar a caminar en esas medidas del Espíritu para que entonces se manifieste lo que no se ha manifestado, nuestra naturaleza espiritual. Bendiciones, amados.